Bien, entonces, como les decía, en nuestra sesión anterior habíamos ido desarrollando esto de los grados del saber que nos ayudan a generar un orden y una sistematización de los datos que vamos percibiendo del entorno. Aquí vuelvo a recalcar que la ruta que estamos tratando de desarrollar tiene que ver primero con la explicación y la justificación de cómo es que almacenamos información, todo esto, para que a partir de esa idea que nos generemos tengamos ya una diferencia clara en lo que consiste generar la experiencia estética. Entonces la experiencia estética parte de la toma de conciencia y como hemos visto la toma de conciencia nace cuando generamos creencias sobre el entorno, sobre la existencia, finalidad de algo. En estas sesiones hemos visto que el creer, el saber y el conocer son operaciones completamente distintas. Una y otra tienen un grado alto de complejidad y con ese grado alto de complejidad hemos llegado a comprender cómo el saber se ordena para que ya se almacene en forma de conocimiento. Hemos dado una definición puntual de diferencia entre el saber vulgar, el saber científico, el saber filosófico y el saber psicológico. La distinción de estos grados del saber son los que nosotros empleamos para muchos aspectos de nuestra vida. Por mucho que el saber vulgar no tenga un orden, sí nos es relevante porque es lo que estamos acostumbrados a percibir, a prestarle interés o simplemente a ignorarlo. Si bien en un principio en la clase anterior habíamos dicho que el saber vulgar puede ilustrarse de mejor forma con los titulares de los noticieros, no todas las noticias no son indiferentes. Existen algunas que nos despiertan mayor interés, pero sin embargo ese cúmulo de información que nos presentan simplemente se cataloga en saber vulgar. ¿Por qué? Porque no mantiene un orden estricto. Si bien la mayoría de los noticieros trata de organizar sus notas informativas por temas o áreas, esto no siempre sigue el mismo orden y de alguna u otra manera termina perdiendo la rigurosidad que debería desarrollarse, pero al final son programas de televisión que podemos esperar. El saber científico ya nos habla de manera plena sobre ya un conjunto de conocimientos ordenados que ya se explica de manera concreta sobre las causas que se tienen sobre el objeto percibido, ¿no? Entonces, identificar esto hace que nosotros tengamos ya la finalidad de uso del objeto de manera concreta, y cuando conocemos las causas mediatas e inmediatas, recién se presenta en nosotros el saber filosófico, ese que nos representa o nos plantea la causa y la finalidad del objeto percibido. Ya cuando tenemos la causa identificada tanto por su finalidad como por su mediatez o inmediatez, el saber psicológico adopta esa forma de organizar el saber para que forme parte de nuestra ideología. Y nuestra ideología, como hemos dicho, nos ayuda a desarrollar nuestras convicciones. Las convicciones son lo que fundamenta nuestras acciones de manera cotidiana. Cada uno de ustedes tiene propósitos estrictamente personales. Esos propósitos estrictamente personales son los que se desarrollan a causa de su convicción. Por ejemplo, yo puedo sustentar una convicción de mi trabajo para sustentar los gastos de mi familia, para darles una vida más digna. Esa es una convicción. Voy a ejercer mi profesión para, no sé, ser memorable en el ámbito en el que desempeño mis funciones. Eso es otra convicción. Y muchas de nuestras acciones tienen ese fundamento. La convicción ayuda de manera constante en que yo justifique y
les repita de la mejor forma posible las acciones a las que estoy acostumbrado a desarrollar en cualquier ámbito en el que me encuentro. Entonces, todo esto es únicamente posible a partir de la organización que tenemos, desde lo vulgar hasta lo psicológico, que pasa por lo científico y lo filosófico. Esta dinámica que tenemos de ir organizando, acomodando la información que nosotros mismos percibimos y rescatamos de nuestro entorno, ayuda a que nos familiaricemos con esos objetos y a través de eso les demos ya una funcionalidad, porque la convicción sistematiza toda la información para que tenga un uso de desarrollo pleno. Y bajo esa idea es que ya tenemos entonces una idea mucho más clara de cada una de las cosas u objetos que conforman nuestro entorno. Eso es sumamente trascendental para empezar a tomar conciencia sobre esto, a lo que le hemos llamado ya el desarrollo y la evolución de las ideas, y cómo a partir de esto ya las ideas plenamente desarrolladas como pensamientos se nos presentan para organizar experiencias, saberes que tenemos en estos 4 grados que acabamos de ver. Tanto el paso del saber tanto el paso que tenemos de desarrollo del saber en el ámbito vulgar, científico, filosófico y plenamente el psicológico nos lleva a identificar 2 variaciones que nosotros empezamos a generar a partir de la percepción. En la anterior sesión hemos hablado cómo estas percepciones se dan bajo 2 vertientes, lo que son las impresiones y lo que son las ideas. Habíamos dicho que las impresiones nos dan una información global del entorno, del ambiente. Y a medida que nos vamos familiarizando con el ambiente, podemos generar impresiones simples y luego impresiones complejas. Por ejemplo, la primera vez que ustedes van a la casa de un amigo, tienen una impresión simple de ese espacio, cosa que termina por perderse cuando van con frecuencia. Lo mismo pasa en su primer día laboral. La impresión simple en su primer día laboral les orientaba algunas disposiciones del ambiente sobre los objetos que se da a continuación. Por favor, permítanme contestar esta llamada. Sí, por favor, más tarde le pido, estoy ahora mismo en clase. Yo le devuelvo la llamada. Hasta luego. Bien, a lo que les decía, esas impresiones nos hablan del entorno, la familiaridad que tenemos con el entorno. Cuando ya pasamos de las simples impresiones y las acomplejamos, eso nos ayuda a tomar conciencia del espacio en el que estamos desarrollando la actividad. Esta toma de conciencia del entorno entonces ya plantea el espacio en donde vamos a generar fenómenos perceptivos. Y aquí es necesario recalcar que todo fenómeno perceptivo siempre necesariamente se hace en un entorno, en un ambiente. Y es a partir de la identificación de ese ambiente que nosotros ya podemos identificar bajo los focos de atención que nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades cognitivas sobre un determinado objeto. ¿A qué me refiero con esto? Ubíquense que ustedes están ingresando por primera vez a la universidad. Identifican primero el aula en el que tienen que pasar clase. Al identificar el aula, lo primero que van a observar va a ser la puerta, si tiene ventanas, el número de la puerta, el número de pupitres y si el espacio es confortable o lúgubre en el peor de los casos. Ahí estamos generando impresiones simples. Por mucho que tengamos estas impresiones, estas se van a ir modificando porque durante por lo menos un año o un semestre vamos a estar empleando el aula para el desarrollo de la actividad académica. En ese semestre la impresión simple va a pasar a ser una impresión compleja. ¿Por qué? Porque a partir de esa impresión compleja voy a tomar conciencia de la existencia, de la extensión
de todos los elementos que conforman el entorno del aula en el que estoy desarrollando mi actividad académica. Entonces, para eso sirven las impresiones. Y como les decía, absolutamente todos desarrollamos impresiones sobre el ambiente, sobre el entorno. Son fenómenos que nos ayudan a que tomemos, como bien dice el esquema, a desarrollar conciencia sobre el espacio. Después de haber generado conciencia sobre el espacio, recién nos abocamos a desarrollar ideas. Las ideas, como les había dicho con antelación, se desarrollan bajo dos lineamientos: ideas de cualidades primarias e ideas de cualidades secundarias. Las ideas de cualidades primarias son todas las manifestaciones físicas que tiene el objeto: tamaño, color, textura, etcétera, etcétera. Todos esos fenómenos que son fácilmente identificables por nuestros sentidos se dan por las ideas de cualidades primarias. Las ideas de cualidades secundarias tienen que ver con la funcionalidad que yo le doy, con la utilidad que le presto al objeto como tal. La unión entre cualidades primarias y cualidades secundarias recién conforman una idea simple. Y la agrupación de ideas simples da como resultado la generación de pensamiento. Si no mal recuerdo, creo que tengo una diapositiva que ilustra de mejor forma esto. Les pido un momento para identificar el material. Bien, es esta. Bien, Rubén está en una fiesta. Ya. Nos vamos a saltar toda esta parte porque esto compete más a la materia de psicología educativa. Esta es la diapositiva que nos interesa ir desarrollando. Cuando hablo de ideas de cualidades primarias, me refiero a las ideas perceptibles de las cosas en la realidad, es decir, el fenómeno perceptivo en pleno desarrollo. Las ideas de cualidades secundarias son ideas objetivas acerca de ese fenómeno, que no dependen de las cualidades primarias de las cosas, es decir, lo que yo les decía, la funcionalidad, la finalidad que le otorgo al objeto como individuo. Por lo general utilizo mucho el ejemplo del lápiz o del bolígrafo. Para muchas mujeres el lápiz puede tener otra funcionalidad para sujetarse el cabello. Como ven, esa ya es una idea de cualidad secundaria. No obstante, la idea de cualidad primaria y secundaria recién genera la idea simple. Con ideas de cualidades primarias y secundarias estamos reafirmando y definiendo todo lo que nosotros conocemos como sensaciones. El conjunto de ideas complejas entonces nos habla recién del desarrollo del pensamiento como tal. A esto me hacía referencia cuando les hablaba sobre este desarrollo de ideas. Y estamos prestando especial atención a esto por dos razones. La primera, para entender la explicación del esquema nociológico de David Hume, y segunda, que a partir de esta descripción vamos a poder comprender de mejor forma cómo es que en nosotros se genera la experiencia estética, simplemente acomodando todas estas operaciones que estamos viendo.
cómo pasa de la mera creencia, cómo evoluciona hasta formar parte del conocimiento y cómo a partir del conocimiento se puede describir esto en todas estas ideas que también estamos viendo que se desarrollan a partir del fenómeno perceptivo. Entonces, bien, las ideas de cualidades primarias tienen ese criterio, reiterado, enumerar las propiedades del objeto en toda su extensión física. Las ideas de cualidades secundarias generan una aprobación o reprobación sobre la misma. Puede que a algunos no les guste ir al cine y a otros sí. Entonces eso ya es que conforma una cualidad de idea secundaria. Si prefieren un color que no sea el celeste, porque no son del Bolívar, eso ya es una idea de cualidad secundaria. Pero recuerden que una idea de cualidad secundaria siempre se va a hacer sobre un objeto. La idea de cualidad secundaria está condicionada a la percepción del objeto antes de su emisión de criterio o juicio. Las ideas simples ya de manera independiente hacen una representación plena del objeto porque van a integrar de manera sistemática toda la información que se percibe por los sentidos. Una idea de cualidad primaria viaja a nuestro sistema nervioso a través de impulsos nerviosos, pero esos impulsos nerviosos son generados únicamente por el órgano de los sentidos. En el caso de la vista, los ojos son los que empiezan a transmitir esa información. Y esta información únicamente llega a asociarse cuando llega al hipocampo o al mesencéfalo, que es un centro de asociación de estímulos que hace que a partir de eso integremos toda la experiencia que tenemos del entorno. Entonces, este es un principio que es necesario recalcar y que ustedes mantengan muy en mente. Todo lo que ustedes perciben con sus 5 órganos de los sentidos se hace de manera independiente y cobra esa asociación en el mesencéfalo y el prosencéfalo. Les había comentado ya que el sistema nervioso central es una composición de 3 cerebros: el rambencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Esta estructura que tiene el sistema nervioso central hace que este centro de relevo que principalmente desarrolla el hipocampo asocie todas las fuentes perceptivas que se tienen del entorno. Entonces, si yo voy a escuchar algo y me tapo los oídos, la nariz, la boca, o sea, el canal de información, independientemente de lo que haga con los demás órganos, va a seguir llegando a su destino. Las ideas simples entonces tienen esa asociación, pasan ya por el viaje del impulso nervioso que se genera en los órganos de los sentidos. Ya después de que viajan al sistema nervioso central, con la predisposición de lo que se tiene, si es bueno o malo, recién se empiezan a desarrollar operaciones complejas a partir de pensamientos. A eso entonces me refería cuando les hablaba sobre ideas simples e ideas complejas. Es la materia prima con la cual nosotros generamos información. Y la información pues sigue este esquema de percepción que tenemos sobre el entorno. Como verán, algo que desarrollamos con bastante cotidianidad y regularidad está revestida de procesos detallados y que en algún sentido ustedes pueden sentir que sea compleja o incluso los llega a confundir. Pero estamos tratando de hacer esto de manera mucho más dinámica y asequible para ustedes. Sobre el punto entonces, yo creo que es necesario atender algunas consultas que existen sobre lo expuesto hasta ahora. Si no existe tal, podemos proseguir también con la exposición. Adelante ustedes con la pelota.
¿Todo está quedando claro, señores? Dicen, ¿cuál sería una impresión compleja? Ya. La impresión compleja nos habla de la familiaridad que tenemos con el entorno, porque conocemos a detalle la ocupación del espacio en el que estamos generando la impresión. Por ejemplo, su habitación usted la conoce a la perfección, sabe bien dónde están ubicados sus muebles, su ropa, etcétera, etcétera. Cuando usted ya tiene ese grado de familiaridad es cuando se habla o hace referencia a una impresión compleja, cosa muy distinta que se tiene cuando usted va a ir a la casa de un amigo. Usted no conoce la disposición de los objetos, ni mucho menos la funcionalidad que le da el amigo al que está yendo a visitar. Entonces, esa es una impresión simple, de poca profundidad, de la que no se tiene conciencia. A eso nos referimos con toma de conciencia simple y compleja. ¿Alguna otra consulta? Disculpe, licenciado, Adelante. me perdí un poco lo de las ideas de cualidades primarias, por favor. Bien. Las ideas de cualidades primarias tienen que ver con todo aquello que es eh, sujeto de desarrollo de la percepción. ¿A qué me refiero? Voy a habilitar la cámara para tratar de ilustrar esto. Bien, lo que tengo acá en mis manos es un control remoto. En este control voy a primero a identificar que es de color negro. La disposición de los botones que tiene varía en color rojo, o verde, amarillo, azul, y tiene alguna disposición de teclas color gris, y el relieve que marca la distinción de cada tecla es blanco. Ese tipo de descripción lo puedo hacer únicamente a través de los sentidos. Esto que acabo de hacer describe cómo es que yo estoy generando ideas de cualidades primarias. ¿Por qué? Porque la fuente principal de la información que tengo a partir de este control se da a través del desarrollo de fenómenos perceptivos, primero visuales en su caso, y en mi caso visual y táctil, porque mucho más que yo lo esté viendo, lo estoy tocando, estoy identificando su forma, y a través de eso puedo imaginar la dimensión que tiene y ocupa el espacio en el que yo lo guardo con regularidad. Entonces, a eso nos referimos con ideas de cualidades primarias. Si yo hago referencia al bolígrafo, lo propio, voy a identificar que es color azul, que tiene por lo menos unos 15 centímetros de altura, que está de forma esférica, y esto de nuevo lo puedo reconocer a través de fenómenos perceptivos, es decir, cuando pongo a trabajar los órganos de los sentidos. A eso nos referimos con ideas de cualidades primarias. Ahora bien, si el control o el bolígrafo son de mi agrado, tienen un valor importante o poco relevante, eso tiene que ver con ideas de cualidades secundarias. Porque después de haber percibido el objeto como tal, va a tener una valoración, una catalogación que lo va a acomodar en la información que almaceno en mi memoria a largo plazo. Marco, ¿tiene una pregunta? Bien, ¿responde a su consulta? Sí, ingeniero, licenciado, muchas gracias. Bien, entonces esas son las cualidades primarias, las cualidades secundarias, y después que tenemos ideas de cualidades primarias y secundarias, la asociación de esos estímulos recién nos conforma una idea simple. Y como les había dicho, la idea simple ya nos habla de la unidad del objeto. Antes de ideas de cualidades primarias y secundarias, nosotros fragmentamos esa información.
Cuando llega entonces ya a nuestro hipocampo, las ideas se van confeccionando bajo una unidad y eso es lo que nos ayuda a identificar y a reconocer las cualidades y propiedades de un objeto. Las ideas simples, cuando ya tienen un grado de desarrollo, pasan a generar ideas complejas. Y nos referimos a ideas complejas como un sinónimo de pensamiento. Los pensamientos superan a las ideas porque tienen una estructura, una asociación de ideas como tal. Y es gracias a la asociación de ideas que también nosotros desarrollamos acciones más complejas. Si ven en un escritorio un bolígrafo, un cuaderno, una regla, un resaltador, se denomina eso ya como material de escritorio. Y ahí no solamente se está hablando de un objeto, sino de varios. Esa complejidad bajo un solo término, material de escritorio, puede ampliarse a muchas otras cosas más, porque el material de escritorio no solamente es el bolígrafo, no solamente es el cuaderno, no solamente es el resaltador. Podemos hablar, no sé, de una cinta adhesiva, podemos hablar de separadores de páginas, de marcadores de páginas, engrampadoras, perforadoras, etcétera, etcétera. Y como ustedes comprenderán, todo eso sigue catalogándose en la idea o en el concepto de material de escritorio. Pero esto no sería posible si antes nosotros no conociéramos el objeto como tal, no lo catalogaríamos, y esa catalogación naturalmente a nosotros nos sirve para que el objeto esté con una funcionalidad ya preestablecida. Y es lo que acontece de manera cotidiana. Básicamente lo que estamos haciendo en estas sesiones es prestarle un poquito más de atención a las cosas que hacemos de manera regular, cotidiana, recurrentemente. Si bien sabemos que para nosotros el generar ideas consiste en desarrollar actividad mental, esta actividad mental se sirve de esto que estamos nosotros tratando de explicar, cómo es que se desglosa el pensamiento a partir de estos fenómenos. Entonces, señores, profundizar sobre las operaciones mentales nos van a llevar a hablar de psicología educativa, porque hay 9 tipos de pensamientos que nos hablan de esta asociación de ideas simples que tenemos. Tenemos ya ideas que se van a empezar a asociar para desarrollar pensamiento deductivo, inductivo, analítico, creativo, suave, duro, divergente, convergente y mágico. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las supersticiones, hablábamos del desarrollo del pensamiento mágico, porque como nos indica la definición, el pensamiento mágico confiere atributos a elementos que no cuentan con voluntad ni capacidad para actuar, sino simplemente se los añade por la mera fundamentación de la percepción del objeto. Y ahí es donde entramos en conflicto, cuando hablamos ya de las clases de pensamientos. Entonces, ya después de haber dado esta disposición que se tiene, muchas de las percepciones que nosotros generamos viene preestablecida por el tiempo, ¿no? En milisegundos nosotros estamos desencadenando procesos biológicos. En menos de un segundo nosotros percibimos la intensidad de luz y es por eso que nuestras pupilas se abren o se cierran. En el segundo ya se empieza a generar procesos cognitivos, es decir, esa asociación, esa integración de la información que viaja sobre nuestros órganos de los sentidos. Ya cuando dejamos pasar el tiempo a minutos y horas, esa información que percibimos se empieza a relacionar en nuestra memoria a corto plazo o memoria de trabajo, y a partir de esto se almacena o se descarga. Entonces esta operación ya es más racional.
Y cuando está procesada la información racional en el paso de días y meses, esto tiende a tener una función sociocultural, es decir, a emplearse de manera cotidiana en una esfera o en un espacio en el cual yo me relaciono. A partir de los años, esta información que parte de lo biológico, del milisegundo, ya forma parte del abanico de habilidades que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Entonces, el factor tiempo, señores, es muy importante para nosotros, porque lo que acabamos de ver es una forma en la cual nosotros se establece la información. Esto sí, cerrando el paréntesis, bajo el criterio de la psicología educativa. Pues bien, ya con esa explicación podemos retomar ya el esquema que estábamos desarrollando en nuestra anterior, ni siquiera en nuestra anterior sesión, en el desarrollo de la clase del día de hoy. Entonces, me gustaría saber si ustedes ya tienen esa diferencia de cuando estamos hablando de conciencia y pensamiento. ¿Queda clara esta distinción cuando hablamos sobre este esquema nociológico? ¿Es para ustedes comprensible y más que comprensible, entendible? Porque recuerden este desarrollo sistemático que tenemos. Primero asimilamos, luego entendemos y finalmente comprendemos. Me interesa conocer su postura, señores. Usted con la palabra. Reitero, estoy consultando si ustedes ya son capaces de diferenciar cuando hablamos sobre conciencia y cuando hablamos sobre pensamiento. Licenciado, una pregunta, lo que entiende, licenciado, ¿lo puedo comentar? Adelante. Pensamiento es algo que pensamos y criterio es algo que ya está escrito, un criterio, licenciado, esa sería la diferencia. No estamos hablando de criterio, sino de conciencia. La conciencia, va a disculpar, licenciado, la conciencia es que uno mismo, por ejemplo, de algo de la conciencia, cuando a alguien le dicen algo que has hecho, pero dentro de su conciencia él asegura que no ha hecho nada, y está seguro que él no ha hecho nada, pero siempre hay personas que le acusan, no, tú hiciste esto, en caso de un robo, ¿no? Pero no es la persona que él robó. Eso sería, licenciado. No, esa no es lo que hemos tratado de explicar ahora. La conciencia tiene que ver con la asociación e integración de impresiones. Y las impresiones estamos tratando de explicar que tienen que ver con la toma de conciencia del espacio, del entorno, del contexto. Y las ideas con el objeto que está en un entorno, en un espacio, en un contexto. ¿Alguien más? Necesito saber esto porque luego es complicado disipar este tipo de confusiones. Vamos a ir desarrollando mucho más material, mucho más contenido, y al momento de resolver tareas o resolver la evaluación va a ser demasiado tarde. ¿Comprenden ustedes la diferencia entre conciencia y pensamiento? Buenas noches, licenciado. Adelante. ¿Le puedo dar ya la forma en que yo le entendí, licenciado? Es que la conciencia se basa más que todo en, primero es a corto tiempo, entonces es solamente una impresión o una idea simple, una impresión simple que sea
percibido, ¿no? En un pequeño tiempo determinado que no siempre abarca hacia el pensamiento. En cambio, el pensamiento ya es cuando lleva más tiempo, lleva más meses y nos llega a tener profundidad o ser más objetivos en cuanto a la idea que hemos captado. Ya, muy bien, y a partir de eso entonces tomamos conciencia del espacio. No se olviden que la conciencia en este esquema hace referencia al nivel de familiaridad que tenemos con el espacio. Estas impresiones, si bien forman parte de operaciones cognitivas básicas, nos ayudan a identificar el entorno. Por eso hacíamos referencia a la habitación. La habitación ya en nosotros está interiorizada, somos conscientes de la disposición de los muebles que tenemos en la habitación. Pero eso no va a pasar cuando visitemos la habitación de otra persona, incluso de nuestros padres o hermanos. No vamos a poder conocerlo a profundidad porque no es propio. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de impresiones simples y complejas. Las impresiones simples, como bien decía su compañera, tienen que ver con esa poca familiaridad, por esa escasa proximidad que se tiene. Y las impresiones complejas ya nos hablan de un desarrollo más elevado de familiaridad que se tiene con el entorno. Entonces así uno va generando conciencia. Y reitero, las ideas nos hablan del desarrollo de ideas simples y complejas para concebir la representación de un objeto. Representamos objetos, ya bien lo hemos dicho, por la asociación perceptiva que tenemos. Es esa asociación de impresiones, de todas las ideas que hemos visto, de las cuales se compone, para que tengamos la presencia fija de un objeto. Un objeto percibido no está levitando, no está flotando, no aparece de la nada. Tiene una causalidad, esa causalidad se nos da gracias a estas ideas y también gracias a las impresiones. Creo que vamos bien por ese lado. Escucharemos otro criterio más. Tienen la palabra. Adelante. Licenciado, buenas noches. ¿Podría asociarse esto con el refrán que dice, ¿cómo es este refrán? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Más o menos parecido a eso. Entonces, es más o menos como, bueno, yo trabajo en un colegio, ¿no? Llega un profesor nuevo, pero a la primera vista puedo pensar mal de él según su parecer, según hasta cómo camina y demás familiares, pero después de haberlo conocido ya con el tiempo, ya me puedo más o menos conocerlo mejor a la persona. No es como la primera vez que lo he visto, entonces cambio, puede ser mejor o peor persona, ¿no? Eso más o menos, eso da a entender, licenciado. Sí, completamente. Si bien nosotros estamos hablando del ambiente, del entorno, lo mismo puede aplicarse a personas. A eso nos va con la impresión, con generar conciencia sobre un entorno. Recuerden que la persona engloba un entorno en el que nosotros identificamos personalidad, conducta y comportamiento. Y son esos factores que evaluamos. Reinaldo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Acerca de estos dos términos, ¿no? Conciencia y pensamiento. Si bien lo entendí, digamos, más o menos, las impresiones simples y complejas, pienso también que está relacionado con las experiencias y las vivencias, porque es algo nuevo, ¿no?, que estamos viviendo. Y las ideas, digamos que hemos ido a un lugar, ya conocemos el lugar, entonces ya tendremos una idea más o menos de qué es lo que vamos a hacer en ese lugar, porque ya conocemos. Algo así lo entiendo, señor licenciado. Lo de conciencia está bien. Lo de idea, reitero, tiene que ver con el objeto, ya no
con el entorno, ya no con licenciado. la generalidad. En ese entorno van a existir objetos que compongan el entorno. Identificar el objeto en particular que forma parte del entorno es lo que me habla de la representación del objeto, es decir, una idea. Entonces, esa es la diferencia que me gustaría que el día de hoy se quede en ustedes para que a partir de eso nosotros ya tengamos estos conceptos definidos. ¿Alguien más que quiera expresar su parecer y o duda que tenga? Bien, creo que está ya más claro esto. Entonces, podemos avanzar retomando ya lo que habíamos ido adelantando en la anterior sesión. Las impresiones, como hemos visto bajo el esquema, tienen esa finalidad de generar conciencia. Y la conciencia va a asociar sensaciones, pasiones y emociones. Todo aquello que para muchos autores de la corriente cognitiva se asocian a lo básico de la reacción de la conducta. Carlos, ¿tiene alguna pregunta? Carlos Calderón, le voy a silenciar el micrófono. Bien, las ideas que vienen orientadas al desarrollo del pensamiento asocian el desarrollo de razonamiento, sentimiento y juicio. Ahora bien, el entendimiento y la comprensión, ya bajo el desarrollo de impresiones e ideas, conforman esto que nosotros estamos tratando de definir como conocimiento. Entendimiento y comprensión es lo que hacíamos también referencia hace rato, que tiene esa facultad para nosotros de emplear de manera constante la información que almacenamos en las percepciones. La utilidad, señores, es aquello que prima la permanencia o extinción de la información. Cuando la información es útil, se asocia con nuestro desarrollo de vida. Entonces, solo en ese sentido, toma carácter de conocimiento. Fuera de ese ámbito es mera información pueril, que puede o no ser de utilidad, pero no tiene relevancia. Muchos de nosotros conocemos que nos regimos por leyes físicas, pero ¿cuántas de esas leyes conocemos? Apenas la de gravedad, y me atrevería a decir que solo conocemos el nombre de la ley de gravedad y no así las ecuaciones que nos explican el fenómeno de gravedad. Para un estudiante de física, esa información es trascendental, es conocimiento. A eso nos referimos. La información puede o no ser relevante. Vivo para servir a todos los creyentes. Y si no tiene esa trascendencia, podemos prescindir de ella. Entonces, ya redondeando esto, la impresión simple, más la impresión, más el entendimiento, genera esta impresión compleja de la que hacemos referencia en el anterior esquema. Lo propio con la idea simple más la comprensión. Son estas ecuaciones que nos ilustran la forma en la cual David Hume trata de explicarnos cómo es que a través del empirismo nosotros almacenamos información. Hume, aquí abriendo un paréntesis, desarrolla el empirismo inglés, y el empirismo inglés es la base para que después el positivismo moderado y radical traten de orientar todo el desarrollo y producción de conocimiento bajo la ala de
la experimentación. Hume da las bases, pero la distorsión que se hace sobre estas bases es llevar todo, absolutamente todo, al plano de la experimentación, del experimento. Una idea que ha perjudicado bastante el sistema educativo contemporáneo. Y ustedes recordarán, desde que han entrado a la normal, a la universidad, al instituto, todo, absolutamente todo, se vende bajo el concepto de ciencia. Toda materia siempre se la cataloga como la ciencia de. Y ese es un error garrafal, porque la idea de ciencia que se maneja tiene que ver con ese capricho de querer someter todo a experimento. Señores, eso no es ciencia. La ciencia trasciende más allá un solo procedimiento, porque la experimentación como tal es una técnica de investigación, no es la ciencia como tal. La entrevista es otra técnica, y así podemos ir enumerando y contrastando esa idea tan caprichosa que al final afecta nuestra asimilación de la información. No podemos tomar y catalogar todo a título de ciencia. La filosofía no es una ciencia, y eso una persona que esté relacionada, versada con la filosofía, lo tiene bien en claro. La filosofía no es la ciencia de las ciencias. La sociología, la historia, la psicología no son ciencias. Y aquí les comparto en pleno el capricho que se tiene con los profesionales en psicología. La tercera licencia profesional que tengo es en psicología. ¿Y cuál es el problema con los docentes de psicología? Que están tan encaprichados de creer que la psicología es una ciencia que ni siquiera tiene un objeto concreto de estudio. Yo les invito a leer las definiciones de psicología. Van a decir primero la ciencia de la mente, la ciencia de la conducta, la ciencia del comportamiento, la ciencia de la personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una definición concreta sobre esto. Ahí entra entonces en problema la definición y el capricho de llevar todo a la experimentación a título de ciencia. El cientificismo es un vicio que ya bajo este nivel de formación nosotros tenemos que saber frenar. No podemos ir diciendo, y tampoco es responsable, que vayamos replicando ese discurso de que todo es ciencia. La música, como les adelantaba, es arte, no es ciencia. La pintura, la poesía, la literatura. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Es necesario darle la importancia y relevancia que tiene la experimentación, el empirismo como tal, pero esto no se puede tomar de manera radical para condicionar toda la generación de conocimientos a mera experiencia. Porque como acabamos de ver, la experiencia sí es importante, sí es relevante, pero lo que sucede en la mente a través de la experiencia es otro mundo, es otra cosa. Yo me permito aquí hacer otra alusión, y esta es una definición explícita que la pueden encontrar en cualquier diccionario. La medicina no es una ciencia. La medicina se sirve de la acumulación de otras ciencias, principalmente la anatomía, la física y la química, mediante la cual encuentra soluciones para males o enfermedades. La práctica de la medicina como tal está condicionada al desarrollo de la anatomía, la bioquímica, la física. Y ahí podemos entrar en un ámbito
de debate y discusión muy amplia. Porque como les digo, absolutamente todas las carreras están bajo ese complejo de definirse como ciencia. La comunicación social es otro problema. Tanto la Universidad Mayor de San Andrés como la Universidad Pública del Alto nominan esta carrera como Ciencias de la Comunicación Social. Habrá que conocer por qué. Y lo mismo de Ciencias de la Educación. Yo bajo ese criterio, ya con la experiencia que tengo en la carrera, las Ciencias de la Educación se refiere a la agrupación que se tiene de economía, filosofía, biología, anatomía, etcétera, que tienen una orientación de desarrollar el fenómeno educativo en un individuo. Esa es la justificación de por qué se le llama Ciencias de la Educación. Pues bien, esta explicación que hemos hecho y a manera también de proceso de reflexión nos habla entonces de empezar a conformar una representación de la verdad que tenemos bajo el criterio epistemológico. La verdad, como se los había adelantado en la primera clase, es completamente relativa y viene condicionada bajo la evolución del contexto. Una verdad va a ser válida únicamente si el contexto responde a su enunciación. Que yo recuerde, cuando era niño, el pan lo podías comprar de 30 centavos. Si yo le afirmo esto a alguien y le doy 30 centavos para que compre el pan, esto va a cambiar. Porque ahora es 50 centavos el precio del pan. Como ven, el contexto es lo que define la verdad, y el contexto, cuando hablamos de él, ya en rasgos mucho más acomplejados, nos referimos al desarrollo del lugar, tiempo y circunstancia. Lugar, tiempo y circunstancia es lo que determina el contexto, y les reitero, el contexto es lo que sustenta una verdad. Esta verdad, entonces, tiene que necesariamente definirse bajo el condicionamiento que se tiene del contexto. Estos contextos, entonces, como ya lo habíamos adelantado, tienen esa inclinación de responder a una realidad que nosotros internalizamos de manera constante. Ya les había dicho que la realidad y la verdad son términos completamente subjetivos y relativos. No todos comparten la misma verdad y realidad, y el mismo criterio de realidad se concibe bajo las necesidades que uno proyecta para el desarrollo de su vida. Puede que algunos tengan la necesidad desmedida de trabajar porque su generación de recursos es condicionada, limitada. No obstante, esa necesidad de trabajar no va a ser compartida por otros que tienen mucha más holgura y comodidad para poder rechazar un trabajo o poder darse ciertas libertades sobre el desarrollo de la misma. Ahí la realidad es completamente distinta. Bajo el desarrollo contextual podemos compartir algunas perspectivas de la realidad. No obstante, esta siempre va a venir aislada, ¿no?, por convicciones. Y en ese sentido, la verdad como tal pierde esa autoridad que nos quieren vender, de que es absoluta, de que es irrefutable. La verdad viene condicionada al contexto y es algo que cuesta entender, pero es lo que le da validez a todo aquello que tratamos de explicar. Lugar, tiempo y circunstancia, entonces, son elementos que empiezan a definir y a desarrollar el contexto como tal. Y el contexto como tal es el sustento de la verdad. Ya para ir cerrando la sesión del día de hoy, el conocimiento, que es ya catalogado como
verdad y realidad, tiene que ser validado, y esa validación se da bajo el desarrollo práctico de la replicidad de este conocimiento. Si la práctica del mismo se socializa y es aceptado por un conjunto, recién pasa a tener esa funcionalidad temporal. Validez, práctica, sociabilidad y temporalidad es lo que le da al conocimiento ese sustento de ser catalogado como válido, como real, como verdadero. Eso, señores, es con lo que nos enfrentamos de manera cotidiana y es lo que tratamos de establecer y desarrollar en las universidades, o al menos se debería. Bien, abrimos ahora sí el espacio para que ustedes puedan expresar sus dudas, sus comentarios, para ir cerrando la sesión del día de hoy y estar próximo también al desarrollo de la siguiente semana. La grabación del día lunes y del día de hoy las voy a subir ya a plataforma, así como también la primera tarea que vamos a desarrollar y presentar en plataforma. Les recuerdo que estamos preveyendo de que cada tarea tenga una duración aproximada de una semana para que ustedes tengan la comodidad de hacer esto. Les tengo pendiente la presentación de la plantilla y Licenciado, la extensión de los trabajos. Permítanme por favor redondear con esto. No van a pasar de una página. Adelante con su consulta. licenciado, el foro sigue en verdad, señor. Hoy día intenté entrar toda la mañana y no lo hago el foro. Los demás tienen la misma apreciación sobre el foro. Sí, listo, yo lo he revisado antes de entrar a clases y no se puede escribir. Sí, licenciado. Ya, vamos a seguir ampliando esto. Voy a consultar con el técnico que nos asesora para desarrollar actividades y en cuanto esto sea así, se los voy a comunicar por el grupo. Licenciado, una curiosidad. Adelante.